Noviembre de 1095. Una colina en Clermont, en el corazón de Francia. Miles de personas, nobles, monjes, campesinos, se agolpan bajo un cielo gris para escuchar al Papa Urbano II. Sus palabras cambiarían el destino del mundo durante los próximos 2 siglos. Deus vult, grita la multitud. Dios lo quiere. Sin saberlo, acaban de encender la mecha de una guerra que durará 200 años. Las cruzadas no fueron solo una guerra religiosa. Fueron el choque de 2 civilizaciones, el nacimiento de una nueva Europa y una herida que todavía sangra en la memoria colectiva de Oriente y Occidente. Esta es su historia. Para entender las cruzadas, debemos mirar primero al mundo del siglo XI. Europa estaba fragmentada en cientos de feudos gobernados por señores de la guerra. La vida era brutalmente corta. La Iglesia Católica era la única institución que unía a todos los pueblos cristianos bajo una sola autoridad espiritual, y esa iglesia veía con alarma cómo el Islam avanzaba. Jerusalén, la ciudad santa donde Cristo había sido crucificado y resucitado, llevaba en manos musulmanas desde el año 638, cuando el califa Omar la conquistó. Durante siglos, los peregrinos cristianos habían podido visitar los lugares santos sin mayores problemas. Pero en 1071, los turcos selyúcidas aplastaron al ejército bizantino en la batalla de Manzikert, y todo cambió. El emperador bizantino Alejo I, desesperado, envió emisarios al Papa pidiendo ayuda militar. Lo que recibió fue mucho más de lo que esperaba. El 27 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II pronunció uno de los discursos más influyentes de la historia. Según los cronistas, describió con detalle las atrocidades cometidas contra los peregrinos en Tierra Santa. Prometió la remisión de todos los pecados a quienes tomaran la cruz. Y lanzó un grito que resonaría durante generaciones: marchad a liberar el Santo Sepulcro. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Decenas de miles de personas se cosieron cruces de tela roja sobre sus ropas. Nobles vendieron sus tierras para financiar la expedición. Campesinos abandonaron sus campos. La fiebre cruzada lo engulló todo. Pero antes de que los ejércitos organizados pudieran partir, un predicador llamado Pedro el Ermitaño reunió una turba de entre 20.000 y 40.000 personas, en su mayoría campesinos sin armas ni entrenamiento, y los condujo hacia el este. La llamada Cruzada de los Pobres fue un desastre. Masacraron comunidades judías a su paso por Europa, y al llegar a Anatolia, los turcos los aniquilaron casi por completo. La verdadera primera cruzada comenzó en agosto de 1096. 4 grandes ejércitos feudales, comandados por nobles como Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Tolosa y Roberto de Normandía, convergieron en Constantinopla. Juntos sumaban entre 60.000 y 100.000 combatientes. Alejo I los recibió con una mezcla de alivio y terror. Estos no eran los mercenarios que había pedido. Eran ejércitos enteros con sus propias ambiciones. Les hizo jurar que devolverían al Imperio bizantino cualquier territorio reconquistado, una promesa que la mayoría no tenía intención de cumplir. El primer gran obstáculo fue la ciudad de Nicea, capital selyúcida en Anatolia. Tras un asedio de 7 semanas, cayó en junio de 1097. Los cruzados avanzaron bajo un calor brutal a través de la meseta de Anatolia, perdiendo hombres por deshidratación y emboscadas turcas. En la batalla de Dorilea, la caballería pesada franca demostró su devastadora superioridad. Una sola carga rompió las líneas turcas. Pero fue en Antioquía donde los cruzados enfrentaron su prueba más dura. La ciudad, rodeada de murallas colosales, resistió un asedio de 8 meses. Los cruzados, irónicamente, acabaron siendo los sitiados ellos mismos cuando un enorme ejército turco de socorro llegó al campo de batalla. Lo que ocurrió entonces desafía toda lógica militar. Hambrientos, debilitados, superados en número, los cruzados descubrieron lo que afirmaron era la Santa Lanza, la lanza que supuestamente había atravesado el costado de Cristo en la cruz. Inspirados por lo que consideraban un milagro divino, salieron de las puertas de Antioquía y cargaron contra el ejército turco. Los musulmanes, sorprendidos por la ferocidad del ataque, se desbandaron. Antioquía quedó en manos de Bohemundo, que se negó a devolvérsela al emperador bizantino. La primera traición entre aliados, pero no la última. El 7 de junio de 1099, tras 3 años de marcha,
Los cruzados finalmente contemplaron las murallas de Jerusalén. De los 100.000 que habían partido de Europa, solo quedaban unos 15.000. El resto había muerto en combate, de enfermedades o simplemente de agotamiento. El asedio duró 5 semanas. El 15 de julio, los cruzados rompieron las murallas y entraron en la ciudad santa. Lo que siguió fue una de las masacres más atroces de la historia medieval. Según los cronistas, tanto cristianos como musulmanes, los cruzados mataron a prácticamente toda la población, musulmanes, judíos e incluso algunos cristianos orientales. Las calles, según un testigo, corrían con sangre hasta los tobillos de los caballos. Godofredo de Bouillon fue elegido primer gobernante del nuevo reino de Jerusalén. Rechazó el título de rey, diciendo que no llevaría corona de oro donde Cristo había llevado corona de espinas. Se hizo llamar defensor del Santo Sepulcro. Murió un año después, probablemente de tifus. Los cruzados establecieron 4 estados: el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa. Eran islas cristianas rodeadas por un océano musulmán. Su supervivencia dependía de los refuerzos constantes desde Europa y de la fragmentación política de sus enemigos. 2 órdenes militares religiosas nacieron para defender estos territorios: los templarios y los hospitalarios. Eran monjes guerreros que hacían votos de pobreza y castidad, pero combatían como los soldados más feroces de su época. Sus fortalezas, como el Krak de los caballeros en Siria, eran obras maestras de arquitectura militar que aún hoy asombran por su ingeniería. Pero la mayor fortaleza de los cruzados no era de piedra, era la debilidad de sus enemigos. Los estados musulmanes estaban divididos entre sunitas y chiitas, árabes, turcos y kurdos, cada uno peleando con los demás tanto como contra los invasores francos. Esa fragmentación terminó con la llegada de un hombre extraordinario, Saladino. Salah ad-Din Yusuf era un kurdo nacido en Tikrit que unificó Egipto y Siria bajo su mando. Era un general brillante, pero también un político astuto y un hombre famoso por su caballerosidad. Los propios cronistas cruzados lo admiraban. En julio de 1807, Saladino tendió una trampa maestra en los cuernos de Hattin, cerca del lago Tiberíades. Los cruzados, agotados por la sed y el calor, fueron rodeados y prácticamente aniquilados. El rey de Jerusalén fue capturado. Saladino personalmente ejecutó a Reinaldo de Chatillon, un varón cruzado que había violado treguas y atacado caravanas de peregrinos musulmanes. En 3 meses, Saladino reconquistó casi todo el territorio cruzado, incluyendo Jerusalén, el 2 de octubre de 1187. A diferencia de lo que los cruzados habían hecho 88 años antes, Saladino no masacró a la población. Permitió que los cristianos se marcharan tras pagar un rescate y liberó a miles que no podían pagar. Fue un contraste que los historiadores han recordado durante siglos. La caída de Jerusalén sacudió toda Europa. El Papa Gregorio VIII convocó la Tercera Cruzada y esta vez respondieron los 3 reyes más poderosos de la cristiandad: Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Federico Barbarroja, el más temido, nunca llegó a Tierra Santa. Se ahogó cruzando el río Salef en Anatolia en junio de 1190. Su ejército, desmoralizado, se desintegró. Felipe Augusto llegó, participó en el asedio de Acre y luego se marchó, alegando enfermedad. En realidad, quería aprovechar la ausencia de Ricardo para conspirar contra él en Europa. Ricardo Corazón de León fue el gran protagonista. Conquistó Chipre en el camino, tomó Acre tras un largo asedio y derrotó a Saladino en la batalla de Arsuf, una de las pocas batallas campales que los cruzados ganaron abiertamente contra Saladino. La carga de la caballería pesada normanda fue tan devastadora que las líneas musulmanas se rompieron en minutos. Sin embargo, Ricardo nunca reconquistó Jerusalén. Se acercó 2 veces a sus murallas, pero ambas veces se retiró. Sabía que incluso si tomaba la ciudad, no tendría suficientes hombres para defenderla. La estrategia había triunfado sobre la fe. Lo que sí logró fue negociar con Saladino una tregua de 3 años que permitía a los peregrinos cristianos visitar los lugares santos. Los 2 grandes rivales, que nunca se encontraron cara a cara, se profesaban un respeto mutuo que se convirtió en leyenda. Saladino murió en marzo de 1133.
a los 55 años. Cuando abrieron su tesoro, encontraron solo una moneda de oro y 47 de plata. Había regalado todo lo demás. Ricardo murió 6 años después, de una herida de ballesta durante un asedio menor en Francia. Tenía 41 años. Las cruzadas posteriores fueron un lento declive. La Cuarta Cruzada de 1204 nunca llegó a Tierra Santa. En su lugar, los cruzados saquearon Constantinopla, la capital cristiana del Imperio Bizantino. Fue una traición que el mundo ortodoxo jamás perdonaría. Las iglesias fueron profanadas, las reliquias robadas, las bibliotecas quemadas. La herida entre el cristianismo occidental y oriental se hizo irreparable. La Quinta Cruzada intentó conquistar Egipto y fracasó. Federico II, excomulgado por el Papa, logró recuperar Jerusalén mediante negociación diplomática en 1229, sin derramar una sola gota de sangre. Fue un triunfo del pragmatismo que nadie apreció. Los cruzados lo despreciaron por negociar con infieles y los musulmanes se indignaron con el sultán que lo permitió. El golpe final llegó con los mamelucos de Egipto. El sultán Baibars, un antiguo esclavo convertido en general invencible, reconquistó fortaleza tras fortaleza en las décadas de 1260 y 1270. Su crueldad era calculada. Masacraba las guarniciones para aterrorizar a las siguientes en rendirse. El 18 de mayo de 1291, la ciudad de Acre, última gran fortaleza cruzada, cayó tras un asedio brutal. Los templarios lucharon hasta el último hombre en su torre, que se derrumbó sobre atacantes y defensores por igual. Los demás enclaves costeros fueron abandonados en cuestión de semanas. 200 años de presencia cruzada en Tierra Santa terminaron no con una gran batalla, sino con un goteo de rendiciones y evacuaciones. El legado de las cruzadas es complejo y contradictorio. Europa aprendió de Oriente: álgebra, medicina, especias, técnicas de construcción, instrumentos de navegación. El comercio floreció como nunca antes. Venecia, Génova y Pisa construyeron imperios comerciales que conectaban Occidente con Asia. Las cruzadas fortalecieron la monarquía a costa de la nobleza feudal. Los nobles que vendieron sus tierras para ir a la guerra nunca las recuperaron. Los reyes centralizaron el poder y los estados modernos comenzaron a tomar forma. Pero el precio fue inmenso. Cientos de miles, quizás millones, de personas murieron en ambos lados. Comunidades judías fueron masacradas repetidamente. La relación entre cristianismo e islam quedó envenenada por siglos de retórica de odio y violencia real. Hoy, casi 1000 años después, las cruzadas siguen siendo un tema vivo y polémico. En Occidente se han romantizado como una era de caballerosidad y aventura. En el mundo árabe son recordadas como una invasión colonial brutal y la palabra cruzado sigue siendo un insulto político. La realidad, como siempre, es más compleja que cualquier narrativa. Hubo atrocidades y actos de nobleza en ambos bandos. Hubo fanatismo religioso y también pragmatismo mundano. Hubo hombres que marcharon por fe genuina y otros que marcharon por tierras, riqueza y gloria. Lo que las cruzadas nos enseñan, más que cualquier otra cosa, es que cuando la religión se convierte en arma de guerra, todos pierden. Las murallas de Jerusalén cambiaron de manos muchas veces, pero la paz nunca se conquistó con espadas. Y tal vez esa sea la lección más importante